Cuando hablamos de datos, quiere decir que podemos realizar análisis en cualquier ángulo, en cualquier forma, a todo lo que tenga que ver con datos, ¿sí? No solamente la ciencia de datos se aplica, pues, a los temas muy comunes que conocemos, como temas, tickets de descuento, pronóstico de ventas, los contagiados de coronavirus para la próxima semana, etcétera, niveles de inventario, no. A ver, todo lo que es datos es susceptible a ser analizado. Y en la auditoría, pues resulta que hay un mar de datos, ¿no? Existen muchas metodologías en el tema de auditoría para poder realizar muestreos y pruebas para garantizar la correcta aplicación de normas y de resultados a los directores, ¿no? Entonces, la auditoría no es la excepción. Hay mares y mares de datos, ¿sí? Y atrás de esos datos pueden ocurrir muchas cosas que no vemos. El objetivo es que con la ciencia de datos podamos hacer ese tipo de detección. Bien, ¿quiénes vamos a estar en el webinar? Bueno, va a estar Enrique Díaz, que es director de proyectos de Base Solutions, 15 años de experiencia en el tema de Diver y analítica y procesos, ¿no? Va a estar César Delgado, que es científico de datos del CIMAT. De hecho, él es el que va a estar explicando la aplicación de ciertos algoritmos, a qué procesos, para hacer qué tipos de detecciones. Y un servidor, Alejandro Mendoza, yo soy el gerente de Base Solutions, pues voy a estar conduciendo este webinar y vamos a estar platicando de las diferentes aplicaciones, casos de uso reales, ¿no? En materia de este webinar de ciencia aplicada a la auditoría. Bueno, pues voy a iniciar con este slide que hicimos mención en el webinar del miércoles, en donde dice, a ver, ¿qué es la ciencia? Vamos a entender qué es la ciencia y qué son los datos. Y nos vamos a ir tendido con muchos ejemplos, ¿eh? Nada más quiero dar el preámbulo. La ciencia es conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento, sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios, leyes generales con capacidades predictivas, comprobables, etc. Es decir, es una serie de métodos, ¿sí? La parte de la ciencia. ¿Y qué son los datos? Es la información sobre algo concreto que sucede, que permite su conocimiento exacto o sirve para deducir las consecuencias derivadas de un hecho, ¿sí? Eso es ciencia y esos son datos. La unión de ambas disciplinas o de ambos conceptos son los datos los que nos van a proporcionar conocimiento, ¿sí? Son los que nos van a decir qué hay atrás. La ciencia de datos es lo que nos va a decir qué hay atrás de los datos que a simple vista no vemos. Es lo que nos va a poder extraer ese conocimiento, ese nuevo oro de esta era digital, ese conocimiento para poder ver qué va a suceder en el futuro. ¿Para qué? Para reducir riesgos, incrementar oportunidades, ingresos, prevenir, tomar oportunidades. Eso es lo que genera esa combinación de ciencia con datos, ciencia de datos, ¿no? Los usos y aplicaciones comunes que conocemos de ciencia de datos son rápidos. A ver, en la materia de marketing, pues conocemos que la ciencia de datos nos va a ayudar a venderle más a los clientes de acuerdo a su patrón de comportamiento y sus gustos, ¿no? En la parte de viajes, pues toda la parte de revenue management, lo que son tarifas dinámicas y ofertas, y siempre tendiendo a tener una mayor utilidad, ¿no? En la parte de healthcare, hoy cómo se está usando la ciencia de datos. Hoy la analítica de datos para este problema que está enfrentando la humanidad a nivel mundial, la analítica de datos es fundamental para poder pronosticar cómo se puede ir controlando y qué es lo que puede estar sucediendo en los próximos días. Y es en base a las regresiones logísticas, pronósticos, que son el tipo de algoritmos que se aplican
para poder estar viendo las tendencias y cómo está moviendo el tema de la pandemia, ¿no? Y en el tema, por ejemplo, de aseguradoras o de grupos financieros, pues bueno, es muy claro que la aplicación de algoritmos nos va a ayudar a estar detectando riesgos de fraudes, riesgos de lavado de dinero, de PLD, el poder detectar comportamientos así extraños para poder, ¿sabes qué? Aquí aguas, mándalo a hacer una revisión a este cliente porque está empezando a tener muchos depósitos irregulares raros y en efectivo y transferencias de otras empresas, mándalo llamar porque puede ser algo extraño, ¿no? Entonces, eso es la aplicación normal, pero realmente la ciencia se aplica todo como lo estamos mencionando y aplica la auditoría. La auditoría son mares y mares de datos. Y más ahorita que la información ya está digitalizada. Antes no estaba digitalizada. Antes estaba en puro papel. Hace 15 años estaba en puro papel. Hace 10 años se inició este proceso de transformación en todas las áreas de auditoría internas o en los mismos despachos de auditoría, las famosas Big Six, Big Four, ¿no? Todos los despachos de auditoría llegaban con sus maletas infames, preciosas, grandotas, los auditores a las empresas, y ahí traían toda la documentación, ¿no? Y llegaban a trabajar a bodegas, en donde estaba toda la documentación contable, y ahí se ponían a chambear, ¿no? A ver, ¿qué es la auditoría? Pues la auditoría consiste en realizar un examen de los procesos y de la actividad económica de una organización para confirmar si se ajustan o no a los buenos criterios fijados. ¿Cuáles son los buenos criterios fijados en el caso de México? Y en tema de materia contable, pues las NIFs, los principios de contabilidad, ¿no? Por lo general, el término se refiere a la auditoría contable, por lo general, pero auditoría quiere decir revisión, ¿sí? Que consiste en examinar las cuentas de una entidad para ver la veracidad de las cifras que están mostrando y que las operaciones se estén registrando correctamente de acuerdo a las mejores y buenas prácticas. Eso es auditoría. ¿Para qué nos sirve? Pues para saber, por ejemplo, que se están aplicando los principios de contabilidad, nos va a servir para garantizar que las cifras que se están mostrando a los dueños de las empresas son correctas, los dictámenes fiscales, por ejemplo, ¿no? Los dictámenes que piden las empresas. Todos esos son exámenes y pruebas que se aplican para garantizar que la veracidad de la información es alta, ¿no? Ese es el objetivo y la necesidad de las auditorías. Y obviamente para encontrar también cosas raras, temas, operaciones con comportamientos extraños, inusuales, ¿no? Para traerlos y analizarlos e irnos a mayor detalle, ¿no? Entonces digamos que es validar las cifras, validar que se apliquen bien los principios de contabilidad, correcta aplicación de las operaciones, ¿no? Hallar debilidades y amenazas dentro de la organización, generar transparencia en la aplicación y en la manera en la que se están ejerciendo los presupuestos dentro de las organizaciones, ¿no? Los gastos de los proyectos. Y bueno, pues obviamente este tipo de medidas ayudan a prevenir fraudes, a evitar errores, ¿no? Y bueno, pues obviamente va a brindar mejoras a la organización mediante los comentarios que vayan encontrando las áreas de auditoría, ¿no? Rápidamente, ¿cómo es la auditoría tradicional? Pues la auditoría tradicional, y a ver, me voy a ir un poco al extremo, y conozco el tema, pues yo trabajé en una firma, en un Big Six en su momento en Pricewaterhouse, ¿no? Llegaban los auditores con sus maletas preciosas y a sentarse en las bodegas de las empresas y estar pidiendo legajos y legajos y legajos y legajos, y todo era manual. O sea, la información no estaba en medios digitales para poder hacer ese análisis de información a través de tecnología y empezar a aplicar las pruebas para hacer las detecciones, ¿sí? Entonces, obviamente, hoy ya no es así, hoy ya llegan con sus computadoras, ya hay sistemas, ya la de tecnología tiene preparadas ciertas bases de datos, se las pasan y empiezan a extraer y a meter la información y empezar a aplicar las pruebas de auditoría, etcétera. Sin embargo, no están aplicando aún en esos sistemas algoritmos
que nos permiten hacer ese tipo de hallazgos, incluso la selección del muestreo adecuado, ¿sí? El muestreo es diferente de acuerdo a la razón de ser. Entonces, este tipo de soluciones de aplicaciones nos ayudan a seleccionar el muestreo idóneo para que los resultados sean de la más alta calidad. ¿Cuál es la auditoría con analítica avanzada? Bueno, pues de entrada vamos a ahorrar tiempos, hacemos las cargas en dos, tres fuentes, de 2, 3, 4 fuentes de información. Un usuario que no es tecnológico lo puede hacer, ya que es visual, puede estar integrando bases de datos de proveedores de diferentes empresas, de diferentes clientes, empezar a ver temas de calidad de datos, de duplicidad de proveedores, duplicidad de clientes, puede empezar a analizar ya información y pruebas y empezar a hacer los muestreos adecuados para generar esos hallazgos, pero de una manera muy rápida y muy ágil. Es importante señalar que sí hay una curva de aprendizaje y de aplicación de esto, y que los primeros meses es una inversión de aprendizaje, pero una vez que las áreas de auditoría, por ejemplo, tienen ese conocimiento de uso para la extracción y aplicación de las pruebas, realmente el tiempo es una fracción de acuerdo a los tiempos tradicionales, y la exactitud de los hallazgos es mucho mayor, ¿no? Es mucho mayor. Adicionalmente a la rapidez, bueno, pues el generar Drill Anywhere, el hacer análisis muy profundo sobre la información, también es algo muy importante, ¿no? Que encuentran un hallazgo y a través del modelo de esfera, pum, vale, nos vamos a hacer todo el análisis a detalle de lo que estamos encontrando para encontrar la causa-efecto. Y algo importante es la automatización de toda la información manual. A ver, que en el área contable, que bajan la información de Oracle o de SAP, la bajan en un Excel y le están copiando en un Excelote. Y eso lo hacen 50 veces. ¿Para qué? Para que luego agarren y lo manden a un sistema de producción, a un sistema de pago de nómina, o lo mandan a otra empresa, a una holding, para que lo procesen. A ver, todo ese tipo de tareas repetitivas también se pueden simplificar, ¿sí? Para eso existe ahora el RPA Driver, que es la plataforma con la que se hace todo este tipo de soluciones. Ya puede incluir un RPA, ¿no? En donde pues permite automatizar todas esas tareas repetitivas. No voy a decir que no son de valor, porque son necesarias, pero son repetitivas, y eso lo puede hacer ya un sistema, un robot de software que automatice esas tareas para que dediquemos a los recursos a hacer otras cosas más inteligentes, de mayor planeación. Entonces, el RPA también es importante porque es la parte de la ingesta de la información. Otra aplicación rápida del RPA es cuando tenemos que estar actualizando información, bajando información, por ejemplo, las famosas listas negras del 69B del SAT. Esto puede ser un proceso automático que te esté auditando o que esté validando que tus proveedores, que tus clientes no se encuentran en esas listas, ¿sí? Y obviamente baja la información Diver en esas listas, hace una compulsa inmediata a través del ETL con los catálogos de clientes y de proveedores, y te muestra que hoy todos los clientes o proveedores con los que trabajas y operas están bien, no están en esa lista. Ese tipo de tareas que no son tareas, o sea, son tareas repetitivas, no voy a decir que no son tareas de valor, pero se pueden sustituir con este tipo pues, de tecnologías, ¿no? Muy bien, bueno, esto es retomando lo que vimos, el arrastrar el lápiz, el cargar papelería, esos portafolios preciosos que aún recuerdo, ¿no? Contra lo que es la parte de la tecnología, la analítica avanzada, que es metes fuentes de información y ya generas resultados inmediatos para analizar pues, el porqué y encontrar las razones del por qué ciertas operaciones, ¿no? Como lo vamos a ver ahorita. Ok. ¿Cómo funciona? Vamos a cualquier fuente de información. Cualquier fuente de información pueden ser X Exceles, X fuentes de información, muchas al mismo tiempo. Las vamos a extraer. Es importante pasar por un proceso de limpieza de datos. Y aparte es necesario porque es parte de la auditoría, ¿sí?
El conocer clientes repetidos que tengo dentro de las empresas o en la empresa, proveedores que tengo repetidos dentro de las empresas o la empresa, también es importante. Entonces, entra en un proceso de limpieza de datos para poder hacer la aplicación de las funciones estadísticas de auditoría y obviamente ya empezar a generar las salidas, alertas, hallazgos, tendencias y empezar a hacer las sugerencias que debe de hacer el área de auditoría. Ok, ¿qué ejemplos vamos a ver en concreto? Vamos a ver en concreto estos ejemplos. Integración de fuentes, o sea, lo vamos a ver real. Aquí están los consultores que van a mostrar eso. Integración de fuentes y catálogos, la navegación libre y detallada, ¿no? O sea, una vez que ya esté integrado, ¿cómo puede ser ese análisis? Luego, la aplicación de calidad de datos, ¿sí? Y ya empezar a aplicar funciones estadísticas, por ejemplo, que en los consecutivos hay gaps, que en los consecutivos de las facturas que emitimos hay gaps. ¿Por qué hay gaps? ¿Por qué hubo cancelaciones? ¿Por qué tengo la factura 1550 y hasta la 1580? Y las demás, ¿dónde están? ¿Qué sucedió con eso? ¿No? O sea, ese tipo de análisis en la parte analítica de gap, muestra estadístico adecuado, operaciones atípicas, ¿no? Las operaciones atípicas las vamos a ver, las que salen del estándar normal, las que se salen en nuestro intervalo de confianza, operaciones sospechosas, ¿no? A ver, estamos encontrando operaciones continuas de depósitos de 1 millón de pesos en 4 semanas. A ver, no necesariamente quiere decir que es un fraude, pero sí nos levanta la alerta para decir, a ver, tráigame toda la documentación de este proveedor y de este líder de proyecto para hacer el análisis pertinente. Oye, ¿por qué le estás pagando un kilo de pesos cuatro veces en esta semana? ¿Hubo algo extraordinario? ¿Qué pasó? Y puede ser un falso positivo. No necesariamente quiere decir que hubo un fraude, pero sí son cosas que llaman nuestra atención para observar. Esos son los hallazgos que generamos, ¿no? Las operaciones sospechosas y RPA. Ese flujo que se sigue, integración, calidad, análisis y la aplicación de las diferentes funciones. Estos son algunos ejemplos, ¿sí? Podemos ir mucho más allá, pero son algunos ejemplos que vamos a integrar. Bueno, a ver, vamos a entrar en materia, vamos a entrar ya a los ejemplos. Le voy a pedir a Enrique Díaz que por favor nos platique, ¿no? De esta parte. Quique, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, buenos días. ¿Por qué suena eco? Ok. Sí. Ahí ya nos escuchamos bien, ¿verdad? Ok. Bueno, como parte de lo que es la integración de las fuentes de información, podría estar apoyando a lo que serían temas de auditoría. Una de sus cuestiones es de que ellos normalmente van a estar extrayendo información de diferentes fuentes. Pueden estar auditando información de una base de datos en Oracle, como bien la integración con una base de datos en SQL, o información que tienen integrada dentro de Excel o archivos de textos aislados, ¿no? Como parte de la herramienta, lo que ustedes van a poder estar utilizando, pues son precisamente estos elementos, ¿no? Ya dentro de nuestro ambiente, que es Workbench, podemos estar utilizando una de sus funcionalidades, que es la parte de los ETLs, ¿no? En la parte del ETL, pues bueno, vamos a poder estar realizando todas las integraciones hacia las diferentes fuentes de información, implementar algunas reglas de negocio y posteriormente, pues vamos a poder llevarlo, pues a lo que sería una base de datos columnar, ¿no? Que es parte en donde ya nosotros tenemos integradas tanto las reglas como la información ya consolidada, ¿no? Y pueden estar dentro de ella, pues ya algunas dimensiones o algunas sumarias que ya hayan hecho, pues esa consolidación de datos, ¿no? Para que de alguna manera, pues ya puedan ser más legibles para los siguientes temas o de limpieza de datos, o pueden ser ya para temas más especializados de auditoría, ¿no?
ahorita nosotros, ya dentro de la parte ya aplicativa, dentro ya el ejercicio visto desde la herramienta, aquí nosotros vamos a ver, por ejemplo, yo estoy hablando de una plataforma en la cual se va a encargar de administrar todos los servicios y procesos, y esa es, pues, de alguna manera es Workbench, ¿no? Workbench, dentro de uno de sus elementos que tiene, es la parte del ETL. Esta parte del ETL va a constar principalmente, si yo le doy le doy un clic en la parte blanca del área, botón derecho, voy a poder ver yo que tenemos tres tipos de objetos principales con los cuales vamos a poder estar trabajando, ¿no? En los inputs vamos a poder estar trayendo información desde archivos de texto, conexiones a bases de datos propietarias que van a ser las nuestras, que son la base de datos columnar, que es un Sybase o que es un modelo. Podemos traer archivos XML, conectarnos de forma remota desde otras extensiones como un FTP, ¿sí? Y vamos a tener también un segundo elemento que son los procesos. Dentro de los procesos nosotros vamos a poder tener diferentes eventos con los cuales vamos a poder jugar con la información. Esto puede ser desde renombrar eventos, crear banderas con brace, crear cálculos muy especializados, ya con algunas de las funciones que trae propias la herramienta. Algunas de los eventos, por ejemplo, como un lookup, un join, que pueden ser más conocidos a nivel de base de datos como parte de lo que son las integraciones de datos, ¿sí? Y al final van a ser nuestras salidas, ¿no? Un tercer elemento que son las salidas, los output. Esos elementos pueden arrojarse a otra base de datos, irse hacia archivos de texto o podemos llevarlo hacia las bases de datos propietarias, ¿no? Y allí algunas otras funcionalidades que pueden ser de ciclos que puedes establecer dentro de la herramienta, ¿no? Entonces, esos son de los elementos que nosotros utilizamos dentro del ETL. Ahora, estos elementos pues van a estar acomodados de la siguiente manera. Siempre se va a leer dentro de la herramienta información de izquierda hacia tu derecha. Es la forma en la que lleva ese flujo la herramienta. Yo puedo, en este caso, en este ejemplo, yo estoy viendo, por ejemplo, que mi primer elemento es un archivo, un filing. Si me posiciono en el filing, que es proc_bits, es uno de los elementos, ¿sí? Y ahí, pues bueno, movemos tantito los parámetros. Ahí yo me estoy trayendo un archivito de texto, ¿no? Este archivito de texto, pues tú lo vas a poder utilizar con parametrizaciones, por ejemplo, mandarlo llamar con ciertos parámetros para que se hagan flujos continuos. Puedes estar trayendo información, por ejemplo, delimitada por, en la parte de las propiedades, un poquito más abajo, ahí hay una opción donde dice pipe, donde tenemos hacia arriba, no, close, hacia arriba tantito en las propiedades donde lo tenemos. Aquí nosotros podemos traer información ya vía tabulador, vía py, comas y demás, ¿no? Y en la parte de SQL, ahí traemos un elemento que, por ejemplo, nos permite conectarnos hacia una base de datos y tú puedas estar trayendo información vía un query, ¿no? Si yo me voy a, por ejemplo, ahí donde dice SQL, en los puntitos, ahí podemos ver pues, que podemos jugar con lo que sería el query precisamente, ¿sí? Ahí nosotros lo integramos y ya con estructuras propias del cliente, muy probablemente ya con ese SQL, tú puedes estar trayendo la información, le vamos a dar cancelar y ya con esos datos que tenemos, que extrajimos nosotros, podemos utilizar un calc y sobre ese calc que tenemos después del SQL, exactamente, puedes ir implementando ciertas reglas de negocio que pueden estar normalizando parte de los datos para irlos homologando, para que después los llevemos hacia una unión con un lookup que tenemos más adelantito. Tenemos el lookup, ¿sí? Y en este lookup nosotros vamos a integrar la unión a través de un ID, que puede ser del mismo nombre o que puede ser de diferente nombre, ¿no? También podemos, en este caso yo utilizo un lookup porque este te permite tener la facilidad de tener una relación muy rápida de 1 a 1. Pero puedo yo, por ejemplo, traerme una opción de un join
de mi lado derecho tengo todo el listadito de procesos. Puedo arrastrar un join. Botón derecho en la parte en blanco. Procesos. Join. ¿Sí? Le damos a aceptar, le damos OK. Es parte de la facilidad que trae la herramienta, ¿no? La herramienta, por ejemplo, en este tipo de joins, lo que te va a permitir es integrar punto 1, punto 2, ¿sí? Puede ser igual contra otro catálogo que tengamos por ahí, ¿sí? Sí, con ese mismo ese de clientes, tú lo relacionas, el botoncito de abajo, que tenemos abajo uno, abajito de donde está la flechita, abajito, hay otro botón. Hay otro botoncito ahí abajo. Con ese mero, ese que se visualiza abajito, tantito abajo hay otro puntito, ¿no? Tantito abajo hay otro puntito. ¿En qué Que área? nos va a permitir, ¿En qué área? allí dentro del join, hay otro botoncito abajo, abajito, es hacia su izquierda tantito, Ah, ese. sí. Ese lo arrastramos hacia otro evento, que sería el otro catálogo, la otra base, y con eso nosotros podemos tener la relación, ¿no? Ahora dentro del join, si yo me posiciono en el join, ahí yo puedo tener diferentes tipos de join, por ejemplo, ¿no? En sus propiedades aparece join type, en donde yo tengo el inner, ¿no? En esta parte del inner yo puedo tener funcionalidades como la parte, más abajo, Lick, está la parte en la parte en blanco donde están los comentarios, está el inner, su lado izquierdo está inner. Ahí, si desplegamos la flecha, yo tengo diferentes funcionalidades como inner, over, over, right. Pero, por ejemplo, esta característica del join lo que nos permite trabajar principalmente, por ejemplo, es manejar grandes volúmenes de información, lo cual te permite ordenar ya sea tu punto izquierdo o tu punto derecho para que la unión sea todavía mucho más eficiente, ¿no? De esa manera, el ETL va llevando esa secuencia de actividades durante todo el proceso, ¿no? Tú vas a ir integrando estas reglas de negocio dentro de los calcs o de alguna de las funcionalidades, vas a ir uniendo tablas o queries o bases de datos diferentes bajo este flujo de información. Y al final, pues de todo nuestro proceso ya se genera lo que es un filing. En este caso, en nuestro filing, pues nos puede presentar pues ya los resultados de la información que vayamos teniendo, ¿no? También dentro del proceso nosotros vamos a poder ir visualizando nuestros datos a través de, por ejemplo, si yo me posiciono ahí en un lookup click o al final del proceso, botón derecho, un botón derecho, tú puedes visualizar información a través de un test de información y ese test lo que te va a hacer es recorrer toda la información en el camino, ¿no? Para visualizar tu información y te va a presentar logs que te van a ir determinando, pues qué fue lo que revisó, en dónde encontró alguna incidencia, cuánto tiempo se tarda y eso pues visualmente te ayuda a que dentro del proceso puedas ir acomodando pues parte de esa información, ¿no? Irla normalizando, irla ubicando y eso pues finalmente para las áreas de auditoría y la autosuficiencia que ellos necesitan, pues puedan ir modificando o creando o generando las relaciones o implementando las reglas, pues que mayor se adecua a su información, ¿no? De alguna manera, ya cuando tú tienes esta salida, también la puedes llevar a lo que es una base de datos columnar, ¿no? Que ahí yo ya le cedo la palabra a Alejandro para que continúe con la parte de lo que sería la presentación de una salida ya en Diver, ¿no? Que es la parte de cómo tú dentro de la herramienta puedes ya ahora, ya que se consolidaron todas estas reglas de negocio, pues dentro de Diver puedas tú ya visualizarla, ¿no? Que ya sería nuestra esfera de información, ¿no? Bien. Entonces, le cedo la palabra en el cómo ya haces el drill down sobre nuestros datos. Gracias. Gracias, Quique. Y bueno, pues aquí voy a abrir directamente ya el modelo que se integró, en donde ya un usuario, aquí yo tengo unas dimensiones, y sobre esas dimensiones que puede ser una esfera de core de operación comercial o de catálogo contable, que es sobre la cual estamos empezando a hacer el análisis. Entonces, aquí, en este punto que estamos viendo integración de fuentes y catálogos, el siguiente punto es justamente lo que mencionó Quique,
¿no? Es Drill Anywhere sobre el modelo que construiste. Y es justamente este ejemplo, donde aquí el usuario puede empezar a seleccionar los meses, empieza a ver las diferentes métricas y puede empezar a navegar y a seleccionar información. Por ejemplo, vamos a ver la información en particular de una oficina y de esa oficina vamos a ver, por ejemplo, algún ramo de productos que estamos vendiendo y de este ramo vámonos, por ejemplo, a un tema de promotoría. En fin, podemos empezar a navegar y a desgranar y luego a mezclar la información en la manera libre que necesitamos integrarla para hacer los análisis, ¿sí? Este es el ejemplo, el objetivo es, después de una integración que hicimos, mostrar la capacidad analítica que tiene el modelo, ¿no? Que es esto justamente. Entonces yo puedo empezar a ver otro ramo, puedo empezar a ver otra oficina, actualizo el ramo, se actualiza toda la información, actualizo el periodo y actualizo todo hacia abajo en automático. Este es un modelo analítico que nos va a estar ayudando a encontrar las razones del porqué de los diferentes findings que vamos teniendo, ¿no? Y obviamente esta representación la puedes hacer de manera gráfica, acomodas tus diferentes tableros, etcétera, ¿sale? Entonces, el objetivo de esto es mostrar cómo integro y cómo empiezo a analizar de una manera rápida, ¿sí? Sin ninguna limitante en la capacidad analítica de información. Bien. El segundo punto es la calidad de datos. Aquí le voy a pedir a César Delgado que nos platique sobre el tema de calidad de datos, por qué es importante y qué es lo que hacemos en este tema de calidad de datos. Adelante, César, por favor. Hola, buen día. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, adelante. Ok, gracias. Ok, muy buen día. En la parte de calidad de datos, para cada proceso de ciencia de datos, esto es de vital importancia, ya que siempre necesitamos tener datos consistentes y adecuados, ya que de lo contrario, el resultado de todos nuestros procesos o modelos va a estar mal siempre. Nosotros lo que buscamos en la parte de calidad de datos es identificar y corregir, de ser posible, errores que se encuentran en esta base. Para este proceso de auditoría, lo que buscaríamos sería descubrir anomalías o contradicciones en la base para que podamos ir a la fuente de donde se generó el error y ver qué es lo que está pasando en este error. Para este proceso, nosotros buscamos exactitud en nuestros datos, que sean robustos, que sean consistentes y de preferencia que sean únicos, ¿no? A ver, ¿qué Para el aplicación siguiente tiene ejemplo, la parte de auditoría? Perdón, ¿qué aplicación tiene la parte de auditoría? Yo puedo tener es a lo que voy. 2, 3 fuentes con proveedores o con clientes y empiezo a ver temas de similitud y temas de duplicación, por ejemplo, ¿sí? Ese es el caso práctico y la utilidad de esta función para crear reduplicación y crear catálogos únicos de proveedores y crear catálogos únicos de clientes, incluso catálogos únicos de productos, ¿no? Adelante, ingeniero. Ok, en el siguiente ejemplo que vamos a ver, podremos tomar un ejemplo para el caso de auditoría, en el cual nosotros tuviéramos un catálogo de nuestros clientes correctos y al hacer la integración con otras bases podemos llegar a tener que en el sistema o a la hora de capturar la información, la persona o el sistema puede tener alguna discrepancia con nuestro catálogo correcto y para ello nosotros vamos a hacer un sistema de similitudes o buscar duplicados en nuestra base. Por lo cual podríamos tener que nosotros, en este ejemplo, supongamos que nuestras columnas X son nuestro catálogo correcto, nosotros sabemos que estas son nuestra información correcta y a la hora de integrar obtenemos diferente información en el lado Y, podemos tener un score o un porcentaje, digámoslo así, de similitud entre nuestro catálogo y la información que obtuvimos al integrar las diferentes fuentes. Y aquí se puede ver que podemos analizarlo y decidir, ok, tenemos un 7.97% digo, 0.797% de similitud entre estas bases y nosotros a la hora de hacer la auditoría definir a partir de qué rango tenemos que darle mayor importancia a esta parte de similitud y ver por qué tenemos estas discrepancias entre nuestro catálogo y la integración de la nueva información. Bien. Bien.
Gracias, ingeniero. Ok. Luego viene el tema de, ya que vimos el tema de calidad de datos, de duplicación, etcétera, ya que está preparada la fuente, limpia, entre comillas, ok, ahora vamos a empezar a hacer la aplicación de funciones o ciertas pruebas de calidad o ciertas pruebas estadísticas para empezar a generar findings, ¿no? Para tener hallazgos. Entonces aquí entramos a la parte de gaps. Adelante, mi estimado César. Muchas gracias. En la parte de gaps es todo lo que, para este ejemplo, que buscaríamos, como dice la palabra gap, es encontrar brechas o espacios entre cuestiones de nuestros consecutivos, ya sea en información que tenga partes de tiempo, digamos, por fechas que digamos, se generan registros a lo largo del tiempo y en alguna parte del tiempo vemos que no se registró algo de información, es identificar en qué momento fue en donde no tenemos, fue el último registro que tenemos y el posterior, y ver cuál fue la brecha que tenemos, el gap, como bien dice, y ya en la parte de auditoría, analizar cuál fue la cuestión de este problema, qué fue lo que se generó, qué tenemos, si igual fue tema de sistema que no se registró bien, se cayó el sistema, el internet, X o Y razón, pero es importante para dar y darle atención a este tipo de cosas. Para este ejemplo, nosotros tomamos en cuenta de que un sistema está generando facturas consecutivas y en algún momento de nuestros procesos hay un salto entre en nuestro consecutivo de folios. Aquí estamos viendo en la segunda columna todos los folios que no se encuentran en nuestra base. Los folios que deberían estar en nuestra base, ya que en la primera columna tenemos que el folio anterior que sí está en nuestra base es el 120, el 4120, y el que se registró posteriormente es el 4151. Por lo tanto, ahí en esa brecha, en ese gap, hay 30 números o 30 folios que deberían estar en nuestra base registrados y no se encuentran. En este caso, vamos a analizar, nosotros generamos esos espacios en la parte de gaps, decimos, ok, cuando se registró el folio 4121, hubo un salto de 1, o sea, el gap fue de 1. Cuando se registró el 4122, hubo un gap de 2 y así posteriormente. Y tenemos la información de en qué fecha fue la que se registró el último folio en nuestra base y la fecha en la que se registró el folio posterior, y ahí también hacemos el gap entre las diferentes de fechas en las que se registró el posterior y el anterior. Y ahí nos podría servir para ver qué está pasando en la base en cuestiones de tiempo. A lo mejor fue de que se cayó en algunos casos. Ahí, si vemos más abajo, hay unos casos de que se fueron de 7 minutos en el gap de tiempo, y puede ser algún error de sistema o alguna cuestión, o en los que estamos viendo arriba algún error de dedo de algún capturista que puede ser, ya que tenemos información que se registró, el folio anterior se registró en el 2020 y el siguiente en el 2019, entonces ahí vemos que hoy hubo un error bastante fuerte y ver por qué se dio, o sea, malas prácticas en la hora de la captura de nuestros folios. Excelente. Aquí, por ejemplo, imaginen, ¿qué pasa como otro caso de uso? Que bajamos la información del estado de cuenta, así tal cual, lo volvemos digital, TXT, y lo bajamos con las operaciones y las horas de las operaciones, y esto lo cruzamos, por ejemplo, contra las facturas de proveedores. Y empezamos a detectar que antes de que, o sea, empezamos a detectar que primero le pagamos al proveedor y luego recibimos la factura. O sea, este tipo de hallazgos son los que empiezan a llamar la atención. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el deber ser? Pues un proveedor nos manda la factura y nos da unos días de pago, ¿no? O sea, nos da 2 semanas, 3 semanas. Bueno, hay proveedores que están mandando a 3 meses, ¿no? Pero bueno. ¿Qué pasa cuando pagamos primero antes de recibir la factura? A ver, de los que hay aquí auditores, obviamente eso llama la atención. Y hay varias razones, ¿eh? O una, está haciendo una operación con una facturera para temas de evasión fiscal, o está haciendo un chanchullo con alguien, y más, por ejemplo, cuando de repente empiezan a hacer cifras cerradas, que es otro de los
de las funciones que vamos a ver más adelante. Operaciones con cifras cerradas, ¿no? Entonces, este tipo de funcionalidades nos ayudan a generar análisis tanto de operaciones con posible toque de evasión fiscal o fraudulento, o puede que no, ¿verdad? Puede que no. Ya nos llamó la atención, mandamos llamar el detalle de la operación, y sí, efectivamente nos vino y nos dijo el área de tesorería y el gerente de proyecto, pues que el proveedor se puso loco y que le tenemos que pagar, pero está justificado, está bien, se vuelve un falso positivo, pues. Pero son operaciones que nos llaman la atención, que debemos de evaluar, y obviamente se salen del procedimiento de auditoría. O sea, se salen del procedimiento de los manuales de operación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ahí son casos de uso reales de este tipo de funciones que estamos mostrando, ¿no? Bien, ok. Y la otra empieza a ser el muestreo estadístico. Adelante, mi estimado César, tú sabes más de este tema, adelante. Ok, gracias. En la parte del muestreo estadístico, como bien comentó Inge, hay varias prácticas, ya que, por ejemplo, lo más común para la parte de ciencia de datos es que nosotros, al generar un modelo, sea predictivo o X o Y tipo de modelos, tenemos que evaluar su funcionamiento y dar digamos, un score de que tan bien se acopla a nuestra realidad, ¿no? Como bien dice George Box, todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles, ¿no? Entonces tenemos que ver cuál es el de mayor utilidad para la parte de nuestro análisis en la parte de ciencia de datos. Y por lo general en la parte de ciencia de datos nosotros tomamos una muestra de forma aleatoria de todo nuestro universo de un 80% y generamos un modelo, lo evaluamos con el otro 20% de la muestra y damos un score del proceso. Para la parte de auditoría, en este caso podríamos hacer otro tipo de muestreo, ya que es un muestreo representativo de nuestra base, ¿no? El auditor no va a estar entrando a toda nuestra información y registro por registro, viendo si está capturado correctamente, si está, en qué momento hay una falla en el registro. Para ello vamos a generar nosotros una muestra de un tamaño pequeño, de todos que él pueda manipular o, digamos, ser más rápido en la parte de auditar esa base completa. El proceso de auditoría, si es así meticuloso, sí tiene que hacerse tal cual, toda la base, checar campo por campo, pero vamos a hacerlo más útil al auditor, entregándole una base o una muestra que sea lo más representativa de todo nuestro universo, a la cual al checar esa información puedes tener una gran banda de confianza de que está auditando todas las características con las que cuenta nuestra base original. Aquí en el ejemplo lo podemos ver todos nuestros puntos en base a un criterio de total de facturación. Vemos las cantidades aquí representadas en el cuadro. Nosotros generamos una muestra sobre toda nuestra base y a la cual podemos ver los puntos azules son todos los elementos que no se encuentran en la base, los puntos naranjas son los que vamos a tomar como nuestra base, y si vemos tenemos como que si vemos nada más la parte de la muestra por separado, podríamos ver cómo si es una parte representativa de nuestra base, o sea, ya viéndonos a la parte de la base, como si la muestra que nosotros obtuvimos sí se acopla más o menos a las tendencias de nuestra base original, ¿no? Entonces, esto es lo que busca la parte de muestreo, generar una representación del total de nuestra base para así ser la más manipulable para el auditor y minimizar los gastos en cuestiones y tiempos para la parte de auditoría. Bien, gracias. Y luego, pues ya que tienes el muestreo, pues sobre el muestreo haces la parte de análisis de operaciones atípicas, ¿no? Adelante, ingeniero. Sí, gracias. En la parte de operaciones atípicas, lo que se busca es encontrar datos fuera de un comportamiento, digamos, lo normal, ¿no? Lo que se intenta es generar un clúster o un agrupamiento de una
comportamiento de nuestros datos y ver qué datos esos que se encuentran fuera de ese comportamiento, fuera de esa agrupación de esta información. Esta es la parte muy, muy fácil de ejemplificar en este ámbito, es en la parte del facturaje que estamos viendo anteriormente. Ahora vamos a ver cuáles son las facturas que nos botan, digamos, por estar fuera de nuestro estándar normal en el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo podemos ver que tenemos una concentración de nuestras facturas. Toda nuestra factura está concentrada aproximadamente entre 0 y, digamos, algo de 15, 20 millones o miles de pesos. Y vemos que a partir de esas cantidades, hay cantidades que sí sobrepasan de forma bastante pronunciado, bastante visual esa cantidad, ¿no? Debemos llegar a uno que está hasta los 100 millones por encima. Entonces, ese tipo de datos o ese tipo de acciones es las que el auditor tiene que tomarle mayor importancia, ¿no? O sea, decir, hoy tenemos esta cantidad que nunca nos pasa una vez al año, dependiendo sí, anual, digamos en este caso, la brecha de tiempo, y decir, oye, es lo que está pasando, por qué nos da, y pedir información y checar exactamente por qué se están dando estos valores atípicos y darle seguimiento a estas cuestiones. Okay. Y luego viene operaciones sospechosas. Adelante, ingeniero. En la parte de operaciones sospechosas, como bien dijo el ingeniero, esta parte, digamos que es una parte más versátil, ya que podremos detectar o generar nosotros acciones o procedimientos dependiendo de la necesidad de la auditoría. En este caso, para nuestro ejemplo, nosotros vamos a tomar en cuenta de que estamos generando facturas con su IVA incluido, ¿no? Entonces, sería raro o tomar en cuenta que tuviéramos operaciones cerradas totalmente, o sea, que el IVA tal cual nos los dejara en 100 pesos, tal cual, cerrados. Entonces, lo que vamos a hacer es el proceso, si se ven el ejemplo, lo que genera es, nos da el conteo, nos identifica en cuáles son las facturas que tienen cifras cerradas, lo cual eso es una operación sospechosa para nosotros en este ejemplo de auditoría, y ver cuántas veces se repitió, si fue una vez o si fue varias veces, y ver qué fue lo que está causándolo. Esto puede ser un comportamiento raro, no implica que sea incorrecto, pero tenemos que nos levanta una sospecha de que darle un tratamiento especial o enfocarnos en este tipo de casos, porque ya pueden llegarse a dar un tipo de fraude, mal manejo del negocio. A ver, una factura cerrada ya con IVA es rarísima. Es rara. O sea, ya incluyendo IVA, ¿no? Y aquí no nada más captas eso, sino que también empiezas a ver la frecuencia con el proveedor o sea, la frecuencia con qué proveedor y durante qué marco de tiempo se hizo esto, ¿sí? Entonces, obviamente, todos esos hallazgos se empiezan a dar a conocer rápidamente para mandar llamar al detalle de la operación y validar si efectivamente es un fraudecillo o fue un falso positivo, ¿no? Porque uno de repente es muy mal pensado, ¿no? Pero sí, este tipo de plataformas te permiten dar esos hallazgos para que actúes rápido. Y obviamente empiezas a implementar lo que vimos en los slides anteriores, las políticas que van reforzando este tipo de findings, este tipo de hallazgos que estamos teniendo, ¿no? Bien. Y para ir concluyendo, pues viene la parte de RPA. Que la parte de RPA, la importancia que tiene es que nos va a ayudar a ingresar la información que no está precisamente en un RP
o en una base de datos, ¿no? En Oracle, en SAP, en SQL, en DB2, ¿no? Sino que nos va a ayudar a ingresar la información que necesitamos también analizar para que sea parte de las pruebas que hay que aplicar en auditoría, ¿no? Y también, por ejemplo, para analizar información, si todos los proveedores que tenemos están bien o los clientes están bien, no están en listas negras del 69B, por ejemplo, del SAT. Entonces, este tipo de procedimientos se puede automatizar y es esto justamente que vamos a mostrar aquí, en donde se puede, a través del Day Production, se manda a correr un proceso, ¿no? En donde nos va a estar haciendo la búsqueda de manera periódica. Aquí en este momento ya está actuando el RPA. Ahorita abrió, se está firmando en el SAT, está yendo a dar clic a una liga en particular y vean cómo va a bajar ahorita la información en automático. Y ya bajó la información actualizada el 29 de abril, ¿sí? De listas del 69B. Ojo, yo le di clic ahorita, ¿sí? Pero aquí lo que estamos viendo es la fuente de información, en este caso, de aquellas empresas que tenemos que tener cuidado y no relacionarnos con ellas, porque ahora ya todos estamos coludidos. Entonces, de no tener operaciones con ellas para compulsarlas. O sea, esto se ingresa automáticamente al ETL, se empieza a compulsar en el ETL con el catálogo de clientes y de proveedores y nos genera una vista de palomita o de una alerta, ¿sí? De los proveedores que tengamos. Si alguno de los proveedores que aquí está hace match con los proveedores o clientes que tenemos, pues en automático hay que establecer un proceso de inmediato para poder ver el tipo de relación que se tiene e incluso hasta dónde se va a limitar esa relación o se termina la relación con ese proveedor y ver si no hay algo ahí más atrás, ¿no? Entonces, este tipo de acciones se automatizan en el proceso de Diver, ¿no? Y el objetivo es que justamente la plataforma ayude a estar salvaguardando la integridad de los números y operacional, ¿sí? Para garantizar que las cifras que se están mostrando son correctas, que las operaciones se están llevando de acuerdo a la normatividad y a los principios, ¿no? Y pues para poder generar hallazgos inmediatos si lo hay, o para poder, si se llega a detectar alguna área de oportunidad, algún hueco por el comportamiento de las cifras o la aplicación incorrecta de alguna operación, bueno, pues se puedan reforzar las medidas, ¿no? Las medidas en materia de auditoría para la operación de la empresa, ¿sale? A ver, vamos a pasar, si quieren, unos 5 minutos, 3 minutos a preguntas y respuestas. Adelante, si tienen preguntas y respuestas, adelante, por favor. Ok. A ver, que cualquier fuente de información, sí, pues inclusive Excel, inclusive TXTs, ¿no? Que es en donde funciona el RPA. El RPA lo que hace es que empieza a colectar de manera automatizada, ¿no? Y va a poner en un repositorio concentrado toda la información que se necesita analizar dentro del ETL para que pase justamente por estos pasos que estamos viendo aquí, ¿no? Entonces, sí, incluso HTTP y JSON, lo que está muy de moda, aplicación con APIs y toda esta cuestión. excelente. Entonces, hacemos la colección de datos, si es necesario el RP para los TXTs y Exceles, se hace la colección de datos en el ETL, en el ETL, y bueno, se puede integrar, o sea, ya sea que eso solo se analice o si es necesario integrarlo con algún otro core de la empresa o alguna otra fuente, se integra, se hace la aplicación de las funciones avanzadas, y se empieza a tener los resultados. Requerimientos para la instalación del sistema, pregunta Felipe Sebastián.
Pues a ver, aquí se puede instalar de dos maneras. Se puede instalar, bueno, ya sea que el servicio lo adquieran en la nube para que ustedes puedan hacer esos procedimientos, ¿no? Se crea una instancia, un servidor con toda la seguridad y redundancia y todos los blindajes de seguridad necesarios para que ustedes lo puedan, no necesitan ahí ningún requerimiento. O si lo quieren en sitio, bueno, pues ahí, pues al menos se necesitan 32 gigas en RAM, al menos, ¿no? Al menos se necesita ver cuál es el volumen de registro, pero sí 32 gigas en RAM, un servidor Windows, disco duro de medio tera. O sea, estoy hablando configuración muy por abajo de la media, en cuanto a servidor se refiere, para poder correr este tipo de soluciones. ¿Sí? Ok. Que tenemos otra pregunta aquí de Julián Sánchez. Buenos días, ¿se puede integrar con herramientas como Power BI o Tableau? Por supuesto. O sea, lo que hace Diver es que procesa y genera la información, él gesta la información, él limpia, él aplica las reglas y Diver te entrega la información con la estructura necesaria para que se presente en Power BI o Tableau o Yellowfin o ClickView, como ustedes quieran, ¿sale? Es una plataforma que convive con los demás. A tus órdenes, Julián, a tus órdenes, Felipe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues por mi parte es todo. Les agradezco a todos los participantes. En breve se les va a hacer llegar la presentación que vimos ahorita y también el video del webinar. Y bueno, pues quedamos atentos a cualquier comentario, cualquier duda. Podemos tener una sesión meramente para compartir y dar ideas, ¿no? Que es el objetivo de esto, es realmente establecer una comunidad con la que podemos compartir ideas, nutrirlos, ¿sí? Y bueno, pues manténganse a salvo, estén bien en sus casas y nos vemos el próximo webinar, que es el miércoles, que es exclusivamente de RPA, y vienen otros webinars que pronto estaremos lanzando la invitación para que se integren a los que crean ustedes que les puedan aportar algo. Que tengan magnífico viernes, magnífico fin de semana. Cuídense, gracias, hasta luego.